El frío viento de marzo azotaba las calles empedradas del barrio gótico, mientras don Ricardo Vázquez de Mendoza ajustaba su gastada chaqueta. Sus pasos resonaban contra los muros centenarios de Barcelona, cada eco un recordatorio de los días en que caminaba por estas mismas calles con la dignidad de un hombre respetado. Ahora, tras 2 años viviendo en las sombras de la ciudad, su figura encorvada pasaba desapercibida entre los turistas que fotografiaban las fachadas medievales. La Galería Herrera en Asociados brillaba bajo las luces doradas del atardecer, sus ventanales exhibiendo obras que una vez había conocido íntimamente. Ricardo se detuvo frente al escaparate, observando un óleo que le produjo un escalofrío de reconocimiento. Sus ojos, aún agudos después de tantos años, detectaron inmediatamente las pinceladas incorrectas en la esquina inferior derecha. Una sonrisa amarga cruzó su rostro curtido por la intemperie. «Falsificación», murmuró para sí mismo, mientras una pareja elegante pasaba a su lado sin prestarle atención. El hombre mayor recordaba perfectamente haber visto el original en París, décadas atrás, cuando su imperio artístico dominaba el mercado catalán. Alejandro Herrera, el actual propietario de la galería, había construido su reputación sobre cimientos de arena. Las campanas de la catedral anunciaron las 8 de la tarde cuando Ricardo comenzó su lento caminar hacia el albergue municipal. Carmen Jiménez, la joven trabajadora social que dirigía el centro, siempre mantenía una conversación amable con él, aunque jamás sospechaba que aquel hombre callado poseía conocimientos que podrían revolucionar el mundo del arte barcelonés. En el albergue, mientras otros residentes jugaban cartas o veían televisión, Ricardo se sentaba en su rincón habitual con un cuaderno gastado. Allí dibujaba de memoria detalles de obras maestras, anotaba características técnicas y construía silenciosamente un archivo mental que pronto sería su arma más poderosa. Miguel Santos, un estudiante de Bellas Artes que voluntariaba en el centro, observaba con curiosidad los precisos trazos del anciano. «Es usted muy talentoso, don Ricardo», comentó Miguel una noche, acercándose tímidamente. «Estos dibujos parecen hechos por un profesional». Ricardo alzó la mirada, evaluando al joven con esa capacidad especial que había desarrollado para leer las intenciones humanas. «La belleza verdadera deja huellas imborrables en quienes la han contemplado», respondió enigmáticamente. Durante las siguientes semanas, Ricardo estableció una rutina meticulosa. Por las mañanas visitaba la Biblioteca Nacional de Cataluña, donde investigaba catálogos de exposiciones pasadas y documentos sobre transacciones artísticas. Los bibliotecarios se acostumbraron a su presencia silenciosa entre los archivos históricos. Por las tardes recorría las galerías de l'Eixample, fingiendo ser un vagabundo curioso, mientras memorizaba cada detalle de las obras expuestas. Una mañana especialmente fría, mientras hojeaba viejos periódicos en la biblioteca, Ricardo encontró una fotografía que hizo que su corazón se acelerara. Era una imagen de la inauguración de su antigua galería, tomada 30 años atrás. En ella aparecía junto a un niño de unos 10 años, Alejandro, a quien había adoptado tras la desaparición de sus padres biológicos, el mismo Alejandro que ahora había construido su imperio sobre las ruinas del suyo. Esa tarde, Ricardo se dirigió a la galería con una determinación renovada. Observó desde la acera opuesta cómo Alejandro atendía a clientes adinerados, su cabello gris perfectamente peinado y su traje italiano impecable. La ironía era cruel. El hombre que lo había traicionado llevaba su apellido adoptivo, aunque nunca lo había legalizado oficialmente. El plan comenzó a tomar forma cuando Ricardo descubrió que el evento benéfico más importante del año se celebraría en septiembre en el Palau de la Música Catalana. Alejandro Herrera era uno de los organizadores principales y varias de sus piezas más valiosas serían subastadas para la caridad. Era la oportunidad perfecta para ejecutar su venganza silenciosa. En el albergue, Carmen notó un cambio sutil en don Ricardo. Parecía más animado, más presente en las conversaciones. «Se le ve mejor últimamente», le comentó una noche mientras servía la cena. «¿Ha ocurrido algo especial?» Ricardo sonrió con genuina calidez.
Digamos que he recordado quién soy realmente, Carmen, y eso es más liberador de lo que imagina. El frío viento de marzo comenzaba a ceder ante los primeros indicios de la primavera barcelonesa. Ricardo sabía que los próximos 6 meses serían cruciales. Cada día que pasaba, cada obra que catalogaba mentalmente, cada documento que descubría en los archivos, eran piezas de un rompecabezas que pronto revelaría una imagen devastadora para quienes habían construido sus fortunas sobre el engaño. La ciudad que una vez lo había visto caer sería testigo de su resurrección más gloriosa. La primavera llegó a Barcelona transformando los parques en explosiones de color, pero para Ricardo, cada día se había convertido en una misión meticulosamente planificada. Había establecido contacto con Jordi Puigvert, un antiguo empleado de su galería que ahora trabajaba como restaurador independiente en un pequeño taller del Born. El encuentro, aparentemente casual en una cafetería cerca del mercado de Santa Caterina, había sido cuidadosamente orquestado. «¿Ricardo? ¿Eres realmente tú?», había susurrado Jordi, sus ojos llenándose de lágrimas al reconocer a su antiguo jefe bajo la barba descuidada y la ropa gastada. «Creíamos que habías desaparecido para siempre», completó Ricardo con una sonrisa melancólica. «En cierto modo así fue, pero ahora he vuelto por una razón muy específica». Jordi se convirtió en su aliado más valioso. A través de él, Ricardo obtuvo acceso a información crucial sobre las obras que circulaban en el mercado barcelonés. El restaurador, movido por la lealtad y la culpa de no haber podido ayudarlo en el pasado, comenzó a documentar discretamente las piezas que llegaban a su taller para autenticación. «Mira esto», le mostró Jordi una tarde, señalando una pintura que acababa de examinar. «Esta obra tiene la firma de Sorolla, pero los pigmentos son modernos. Es una falsificación magistral, pero falsificación al fin, y viene directamente de la Galería Herrera». Ricardo examinó la pieza con la concentración de un cirujano. Sus dedos, temblorosos por la edad pero aún precisos, trazaron líneas imaginarias sobre la superficie sin tocarla. «No es solo una falsificación, Jordi. Es una copia de una obra que yo vendí legalmente hace 20 años. Alguien ha estado reproduciendo mi antiguo catálogo». En el albergue, Miguel Santos había desarrollado una fascinación creciente por los conocimientos artísticos de don Ricardo. El joven estudiante comenzó a traerle libros de arte de la universidad, fingiendo que eran lecturas casuales, pero en realidad buscando provocar conversaciones que revelaran más sobre el misterioso pasado del anciano. «Don Ricardo, ¿qué opina sobre la autenticidad en el arte?», preguntó Miguel una noche mientras organizaban libros donados. «Mi profesor dice que a veces es imposible distinguir una copia magistral del original». Ricardo detuvo sus movimientos, sosteniendo un volumen sobre arte catalán contemporáneo. «La autenticidad, Miguel, no reside únicamente en la técnica, está en la intención, en la historia, en las manos que crearon cada trazo. Un falsificador puede copiar la apariencia, pero nunca podrá replicar el alma de la obra original». Esas palabras resonaron profundamente en Miguel, quien comenzó a sospechar que don Ricardo ocultaba secretos mucho más profundos de lo que aparentaba. Sin embargo, su respeto por el anciano le impedía hacer preguntas directas. Durante una visita rutinaria al Museo Picasso, Ricardo experimentó uno de los momentos más emotivos de su lenta reconstrucción. Al contemplar Las Meninas, interpretadas por el genio malagueño, sintió la misma emoción que décadas atrás, cuando había tenido el privilegio de organizar una exposición privada con obras del maestro. Una joven curadora, al notar su intensa concentración, se acercó amablemente. «Es una obra impresionante, ¿verdad?», comentó ella. «La manera en que Picasso reinterpreta a Velázquez es revolucionaria en su respeto hacia el original», interrumpió Ricardo suavemente. «Observe la pincelada en el sector inferior izquierdo. Picasso deliberadamente mantiene la técnica clásica en esa zona para honrar al maestro, mientras innova en el resto de la composición». La curadora lo miró con sorpresa. Pocos visitantes poseían ese nivel de conocimiento técnico. «¿Es usted crítico de arte?», Ricardo sonrió tristemente. «Fui muchas cosas en el pasado, señorita.
Ahora soy simplemente alguien que aprecia la belleza verdadera. Esa interacción casual plantó semillas de duda en la mente de la curadora, quien comenzó a preguntarse sobre la identidad real de aquel hombre, aparentemente indigente, que demostraba conocimientos superiores a los de muchos académicos. Mientras tanto, en la Galería Herrera, Alejandro había comenzado a notar pequeñas irregularidades. Algunos clientes habían cuestionado la autenticidad de ciertas piezas, y rumores sobre falsificaciones empezaban a circular en los círculos artísticos más exclusivos de Barcelona. Aunque aún no conectaba estos eventos con su pasado, una sensación de inquietud comenzaba a crecer en su interior. El mes de mayo trajo consigo las primeras investigaciones serias. Ricardo había logrado introducir sutilmente documentos comprometedores en archivos públicos, haciéndolos parecer descubrimientos casuales de investigadores académicos. Una carta amarillenta, aparentemente encontrada en una donación de libros al albergue, mencionaba transacciones sospechosas de décadas pasadas. Carmen, intrigada por el hallazgo, decidió investigar más profundamente. Don Ricardo, esta carta menciona una galería que existía aquí en Barcelona hace 30 años. ¿No le resulta familiar el nombre? Ricardo fingió examinar el documento con curiosidad superficial. Vázquez de Mendoza. Creo haber escuchado ese nombre en alguna parte. ¿Por qué le interesa tanto, Carmen? Porque según esta correspondencia, esa galería era una de las más respetadas de España. Su propietario desapareció misteriosamente y su colección fue vendida en circunstancias extrañas. Me pregunto qué pasó realmente. La semilla había sido plantada. Ricardo sabía que Carmen, con su naturaleza inquisitiva y su acceso a recursos de investigación social, eventualmente descubriría conexiones que él había dejado cuidadosamente expuestas. La primavera barcelonesa florecía mientras su plan de venganza echaba raíces profundas en la tierra fértil de la verdad. El verano mediterráneo envolvía a Barcelona en una bruma dorada cuando don Emilio Castilla, el respetado coleccionista de arte catalán, solicitó una cita privada con Alejandro Herrera. Su palacete en el Eixample albergaba una de las colecciones privadas más impresionantes de la ciudad, construida a lo largo de 4 décadas de adquisiciones meticulosas. Sin embargo, últimamente había comenzado a cuestionar la autenticidad de algunas de sus piezas más preciadas. Alejandro, necesito que examines esta obra, dijo don Emilio, señalando un óleo que dominaba el salón principal. He recibido comentarios inquietantes sobre su procedencia. Alejandro estudió la pintura con aparente calma, pero su pulso se aceleró al reconocer los trazos. Era una de las obras que había vendido a don Emilio 5 años atrás, garantizando personalmente su autenticidad. Si había dudas sobre esta pieza, su reputación estaría en grave peligro. Es magnífica, don Emilio. No veo razón para dudar de su legitimidad, respondió con una seguridad que no sentía. ¿Quién ha cuestionado su autenticidad? Nadie en particular, murmuró el anciano coleccionista, pero han llegado a mis oídos rumores sobre un experto que está revisando obras en Barcelona. Dicen que posee un conocimiento extraordinario y que ha identificado varias falsificaciones. Alejandro sintió un escalofrío. En las últimas semanas, varios de sus clientes habían mencionado encuentros similares con un misterioso conocedor de arte. Las descripciones variaban, pero todos coincidían en que se trataba de un hombre mayor que demostraba una erudición impresionante. Mientras tanto, en el parque de la Ciutadella, Ricardo se encontraba con Miguel Santos para una de sus conversaciones habituales sobre arte. El joven estudiante había comenzado a investigar por su cuenta las anomalías en el mercado artístico barcelonés, intrigado por las pistas que don Ricardo dejaba caer sutilmente en sus conversaciones. Don Ricardo, he estado analizando las obras de varios galeristas importantes, comentó Miguel, extendiendo fotografías sobre un banco del parque. Hay patrones extraños en las firmas y técnicas. ¿Cree que podría existir una red de falsificaciones operando en la ciudad? Ricardo examinó las imágenes con fingida sorpresa. Es una posibilidad fascinante, Miguel. ¿Has considerado investigar la procedencia histórica de estas obras? A veces, el pasado revela secretos que el presente prefiere ocultar.
¿A qué se refiere exactamente? A que algunos de los comerciantes más exitosos de hoy construyeron sus fortunas sobre los cimientos de imperios anteriores, no siempre de manera honesta. Esas palabras se grabaron profundamente en la mente de Miguel, quien decidió enfocar su tesis doctoral en el tema de las falsificaciones artísticas en Barcelona durante las últimas 3 décadas. Sin saberlo, estaba a punto de convertirse en una pieza clave del plan de Ricardo. En el albergue, Carmen había comenzado a notar cambios extraordinarios en don Ricardo. Su postura era más erguida, su mirada más penetrante, y su manera de hablar había adquirido una elegancia natural que contrastaba con su apariencia descuidada. Una noche, mientras organizaban donaciones, ella decidió abordar directamente sus sospechas. «Don Ricardo, ¿quién era usted antes de llegar aquí?». La pregunta flotó en el aire como una nota musical sostenida. Ricardo dejó de doblar la ropa donada y miró directamente a Carmen. En sus ojos, ella vio destellos de una grandeza perdida, de una dignidad que ninguna adversidad había podido quebrar. «¿Realmente quieres saberlo, Carmen?». «Sí», respondió ella sin vacilar. «Creo que merece ser recordado por quien realmente es». Ricardo suspiró profundamente. «Fui propietario de la galería más respetada de Cataluña. Mi nombre era sinónimo de excelencia artística en toda España. Tenía una familia, un imperio, un legado que creía eterno». Carmen sintió cómo se le erizaba la piel. ¿La Galería Vázquez de Mendoza? La misma. Alejandro Herrera era mi hijo adoptivo. Cuando tenía problemas financieros temporales, confié en las personas equivocadas. Ellos no solo me robaron mi patrimonio, sino que me arrebataron a mi hijo, llenándole la cabeza de mentiras sobre mi supuesta traición. La revelación golpeó a Carmen como una ola gigantesca. Todo comenzaba a tener sentido. Los conocimientos extraordinarios, la dignidad natural, la manera en que observaba las obras de arte con la familiaridad de quien las había poseído. «¿Y ahora qué planea hacer?». «Recuperar mi honor», respondió Ricardo con una determinación que hizo que Carmen comprendiera que estaba ante un hombre capaz de mover montañas. Pero no a través de la venganza destructiva, sino demostrando la verdad. «El evento benéfico de septiembre será mi escenario». Mientras el verano avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con precisión matemática. Jordi había documentado más de una docena de falsificaciones provenientes de la Galería Herrera. Miguel había descubierto inconsistencias históricas en múltiples transacciones. Carmen había comenzado a investigar oficialmente la desaparición de Ricardo Vázquez de Mendoza, y don Emilio Castilla había solicitado discretamente una segunda opinión sobre varias obras de su colección. El círculo se cerraba lentamente, pero con la inexorabilidad del destino. Barcelona, la ciudad que había sido testigo de la caída de un gigante, se preparaba para presenciar su resurrección más espectacular. El verano mediterráneo llegaba a su fin, pero para Ricardo Vázquez de Mendoza, una nueva era estaba a punto de comenzar. Septiembre llegó a Barcelona con la elegancia dorada del otoño mediterráneo, y con él la preparación para el evento benéfico más exclusivo del año. El Palau de la Música Catalana se había transformado en un templo de cristal y terciopelo, donde la élite artística y financiera de la ciudad se congregaría para una subasta que prometía recaudar millones para organizaciones benéficas locales. Alejandro Herrera supervisaba personalmente cada detalle del montaje. Sus obras más preciadas ocupaban lugares prominentes en el catálogo, incluyendo varios óleos que había adquirido tras la misteriosa desaparición de Ricardo Vázquez de Mendoza. Para él, esta noche representaba la culminación de décadas de trabajo, el momento en que su galería sería reconocida definitivamente como la más prestigiosa de Cataluña. Sin embargo, una sombra de inquietud había comenzado a empañar su confianza. Durante las últimas semanas, había recibido visitas inesperadas de investigadores académicos, coleccionistas preocupados y hasta funcionarios de museos, todos planteando sutiles cuestionamientos sobre la autenticidad de diversas obras en circulación. Miguel Santos había conseguido credenciales de prensa estudiantil para cubrir el evento. Su investigación sobre falsificaciones había avanzado significativamente,
y tenía la intuición de que esa noche podría ser testigo de revelaciones importantes. Llevaba consigo una carpeta con documentos que había compilado durante meses, evidencias que parecían apuntar hacia una red compleja de reproducciones ilegales. Carmen Jiménez había tomado una decisión extraordinaria. Utilizando sus contactos en servicios sociales, había conseguido que don Ricardo fuera invitado como representante de las organizaciones benéficas beneficiadas por la subasta. Oficialmente, él asistiría como un símbolo de las personas ayudadas por la caridad. Extraoficialmente, Carmen sabía que era el momento de que Ricardo recuperara su lugar en el mundo que una vez había dominado. La transformación de Ricardo fue sorprendente. Con la ayuda de Carmen, había conseguido un traje impecable donado por una organización benéfica. Se había afeitado cuidadosamente y peinado su cabello canoso hacia atrás. Cuando se miró al espejo la tarde del evento, vio reflejado al hombre que había sido 30 años atrás. Elegante, distinguido, con esa presencia natural que comandaba respeto instantáneo. ¿Está seguro de que quiere hacer esto?, preguntó Carmen mientras ajustaba su corbata. Una vez que dé el paso, no habrá vuelta atrás. Carmen, respondió Ricardo con una sonrisa serena. He estado esperando esta noche durante 2 años de humillación. Ya no hay vuelta atrás posible. El Palau de la Música se llenó gradualmente con la crema de la sociedad barcelonesa. Don Emilio Castilla llegó acompañado de su nieta, una joven galerista que había comenzado a hacerse un nombre propio en el mundo del arte. Jordi Puigvert, invitado como restaurador oficial del evento, llevaba consigo documentos técnicos que habían preparado meticulosamente. Cuando Ricardo entró al edificio modernista, varios asistentes experimentaron una extraña sensación de déjà vu. Había algo en su porte, en la manera en que observaba las obras expuestas, que resultaba vagamente familiar. Sin embargo, nadie logró identificarlo inmediatamente. Alejandro Herrera se encontraba en el estrado, dando los últimos toques a su discurso inaugural, cuando sus ojos se cruzaron con los de Ricardo. Por un momento que pareció eterno, el tiempo se detuvo. Algo profundo en el subconsciente de Alejandro reconoció esos ojos, esa mirada penetrante que había conocido en su infancia, pero su mente racional rechazó la imposibilidad de lo que estaba viendo. «Señoras y señores», comenzó Alejandro con voz ligeramente temblorosa, «bienvenidos a la subasta benéfica más importante del año. Esta noche tenemos el honor de presentar obras de valor incalculable, cuya autenticidad ha sido verificada por los mejores expertos de España». La ironía de esas palabras resonó poderosamente en la mente de Ricardo, quien se había ubicado estratégicamente en una mesa lateral desde donde podía observar tanto las obras como las reacciones de los asistentes. La subasta comenzó con piezas menores, pero la tensión aumentó gradualmente cuando llegó el turno de las obras principales. Un Sorolla valorado en $500,000 fue presentado con gran ceremonia, y las pujas comenzaron inmediatamente. Fue entonces cuando Ricardo se levantó lentamente de su asiento. «Perdón», dijo con voz clara que cortó el murmullo de las conversaciones, «pero esa obra es una falsificación». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se dirigieron hacia el hombre elegante que había hecho la declaración incendiaria. Alejandro palideció visiblemente desde el estrado. «Señor, ¿quién es usted para hacer tal afirmación?», preguntó el subastador principal, tratando de mantener la compostura. Ricardo caminó con dignidad hacia el centro del salón, cada paso resonando en el silencio absoluto. «Soy Ricardo Vázquez de Mendoza», declaró con voz firme. «Y esa pintura es una copia de una obra que yo vendí legalmente en París hace 20 años. El original jamás ha regresado a España». La revelación cayó sobre el auditorio como una bomba. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones ahogadas, y varios invitados se pusieron de pie, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. Ricardo Vázquez de Mendoza, el legendario galerista cuya desaparición había sido uno de los misterios más grandes del mundo artístico catalán, estaba vivo y presente en el evento más importante del año. Miguel Santos comenzó a tomar notas frenéticamente, comprendiendo que estaba presenciando un momento histórico.
Carmen sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, orgullosa de haber sido parte de esta extraordinaria resurrección. Don Emilio Castilla se había levantado de su asiento, sus ojos brillando con una mezcla de shock y reconocimiento. Alejandro Herrera permaneció paralizado en el estrado, incapaz de articular palabra. El hombre al que había traicionado, el padre adoptivo al que había dado por desaparecido para siempre, estaba de pie frente a él, más elegante y digno que nunca. Pero Ricardo aún no había terminado. Su venganza silenciosa apenas comenzaba a desplegarse en todo su poder devastador. El eco de la revelación se extendía por el Palau de la Música como ondas sísmicas. Ricardo permaneció en el centro del salón, irradiando una calma que contrastaba dramáticamente con el caos que sus palabras habían desatado. Los invitados se habían dividido en grupos susurrantes, algunos revisando sus programas para confirmar lo que acababan de escuchar, otros dirigiendo miradas incrédulas hacia Alejandro Herrera. «Es imposible», murmuró una elegante dama desde una mesa cercana. Ricardo Vázquez de Mendoza desapareció hace años. Se decía que había huido del país tras un escándalo financiero. «Precisamente», respondió Ricardo, su voz ahora amplificada por el micrófono que un técnico nervioso le había acercado. «Esa es la narrativa que construyeron quienes se beneficiaron de mi caída. Pero esta noche, señoras y señores, conocerán la verdad completa». Don Emilio Castilla se acercó lentamente, sus pasos medidos por la emoción y la incredulidad. «Ricardo, hijo mío, ¿realmente eres tú?». Su voz tembló al pronunciar las palabras. «Creíamos que había huido como un ladrón», completó Ricardo con una sonrisa amarga. «Que había estafado a mis clientes y abandonado mis responsabilidades. Esa fue la versión que se difundió cuidadosamente mientras yo luchaba por sobrevivir en las calles de mi propia ciudad». Alejandro finalmente encontró su voz, aunque salió quebrada. «Padre, yo pensé que me había convertido en un criminal», lo interrumpió Ricardo. «¿Que había traicionado todo en lo que me habías visto creer durante 20 años? Alejandro, hijo mío, fuiste víctima de la misma conspiración que me destruyó». Jordi Puigvert se adelantó desde su mesa llevando consigo la carpeta de documentos que habían preparado meticulosamente. «Señoras y señores, permítanme presentar evidencia técnica que respalda las afirmaciones de don Ricardo». Desplegó sobre una mesa auxiliar fotografías ampliadas, análisis de pigmentos y estudios comparativos. «Durante los últimos meses, he analizado sistemáticamente obras provenientes de diversas fuentes. Los resultados son inequívocos. Existe una red de falsificaciones que ha estado operando durante décadas, utilizando técnicas sofisticadas para reproducir obras maestras». Miguel Santos se acercó con su propia documentación. «Mi investigación académica corrobora estos hallazgos», declaró con voz firme. «He rastreado la procedencia de más de 30 obras cuestionables, todas conectadas por patrones específicos en su comercialización». Una mujer elegante desde el fondo del salón alzó la voz. «¿Estás sugiriendo que hemos estado comprando falsificaciones durante años?». «No solo comprando», respondió Ricardo gravemente. «Muchos de ustedes han sido víctimas inocentes de un engaño sistemático, pero otros...». Su mirada se dirigió específicamente hacia ciertos rostros conocidos en el auditorio. Otros participaron conscientemente en esta red. El ambiente se había vuelto eléctrico. Varios coleccionistas comenzaron a examinar con nerviosismo los catálogos de sus propias adquisiciones, mientras que algunos galeristas presentes parecían buscar discretamente las salidas. Carmen se acercó al micrófono. «Como trabajadora social, he tenido acceso a archivos municipales que documentan lo que realmente le ocurrió a don Ricardo. Fue víctima de una conspiración financiera diseñada para apropiarse de su galería y su colección personal». «¿Quiénes fueron los responsables?», gritó alguien desde el fondo. Ricardo respiró profundamente antes de responder. «Tales personas coordinaron mi ruina. Marcos Villareal, mi antiguo socio financiero, quien falsificó documentos para justificar deudas inexistentes. Elena Santamaría, mi entonces contadora, quien manipuló registros para simular malversación, y...». Su voz se quebró ligeramente. «Alejandro Herrera,
quien firmó documentos legales trasladándome la propiedad de mis bienes mientras yo me encontraba hospitalizado tras un colapso nervioso. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Alejandro había palidecido hasta un tono enfermizo, sus manos temblando visiblemente. Pero Alejandro era solo un joven entonces, continuó Ricardo con dolor evidente. Marcos y Elena lo convencieron de que yo había perdido la cordura, de que había comenzado a vender falsificaciones para cubrir deudas de juego. Le hicieron creer que firmar esos documentos era la única manera de salvar la reputación de la galería. No, no puede ser cierto, susurró Alejandro. Marcos me mostró evidencias, fotografías de transacciones sospechosas. Todas falsificadas, respondió Ricardo tristemente. Marcos había estado preparando este golpe durante años. Necesitaba que tú, como mi heredero legal, firmases la transferencia de propiedades. Te manipuló aprovechándose de tu juventud y tu amor hacia mí. Don Emilio Castilla se adelantó, sus ojos brillando con lágrimas. Ricardo, hijo, ¿por qué no acudiste a mí? Sabes que siempre te consideré como parte de mi familia, porque parte del plan incluía sembrar sospechas sobre mi relación contigo, Emilio. Te hicieron creer que yo había estado vendiendo falsificaciones incluso a ti, mi mentor más querido. La anciana nieta de don Emilio se acercó tímidamente. ¿Significa esto que algunas obras de la colección del abuelo son legítimas?, respondió Ricardo firmemente. Emilio siempre fue un coleccionista honesto, pero después de mi desaparición, Marcos y Elena comenzaron a infiltrar falsificaciones en el mercado, aprovechándose de mi reputación para validar sus copias. El peso de la revelación comenzó a asentarse sobre los asistentes. Décadas de transacciones, colecciones enteras, reputaciones construidas sobre arena. Todo se tambaleaba bajo el peso de la verdad que Ricardo había guardado durante años en silencio. Alejandro finalmente encontró fuerzas para hablar. Padre, perdóname. Yo no sabía. Marcos me convenció de que estabas enfermo, de que habías perdido la razón. Ricardo se acercó lentamente a su hijo adoptivo, cada paso cargado de años de dolor y perdón. La confrontación final entre el padre traicionado y el hijo manipulado estaba a punto de alcanzar su clímax emocional más devastador. El silencio en el Palau de la Música era tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de los corazones. Ricardo se detuvo frente a Alejandro, sus ojos reflejando 3 décadas de dolor, pero también una comprensión paternal que había sobrevivido a la traición. Alejandro temblaba, las lágrimas corriendo libremente por su rostro mientras enfrentaba la magnitud de lo que había descubierto. Alejandro, dijo Ricardo con voz suave pero firme, durante estos 2 años viviendo en las calles, he tenido tiempo de reflexionar sobre todo lo que ocurrió. La venganza que inicialmente alimenté se transformó en algo más profundo. La comprensión de que tú también fuiste víctima. Pero yo firmé los documentos, sollozó Alejandro. Yo trasladé tu galería, tu hogar, todo lo que habías construido. ¿Cómo puedes perdonar eso? Porque tenías 20 años y confiabas en personas que yo mismo había llevado a nuestras vidas, respondió Ricardo, colocando una mano temblorosa en el hombro de su hijo adoptivo. Marcos Villarreal me había engañado a mí durante años antes de atacarte a ti. La culpa no es tuya, hijo. Don Emilio se acercó, su bastón golpeando suavemente el suelo de mármol. Ricardo, necesito saber, ¿qué obras de mi colección son auténticas? Durante estas semanas he estado cuestionando todo lo que poseo. Ricardo se dirigió hacia él con el respeto de siempre. Emilio, todas las obras que adquiriste directamente de mi galería son originales. Tu ojo para el arte siempre fue impecable. Sin embargo, hizo una pausa dramática. 3 piezas que compraste después de mi desaparición son reproducciones magistrales. La revelación golpeó al anciano coleccionista como un puño. El miró azul del salón principal. Auténtico. Lo autentiqué personalmente en 1987. La serie de tapiz del estudio, también auténticos. Estuve presente cuando los pintó. ¿Y el Dalí del dormitorio principal? Ricardo suspiró profundamente. Esa es una de las falsificaciones. El original está en una colección privada en París.
Lo vendí yo mismo un año antes de mi desaparición. Miguel Santos había estado documentando cada palabra, comprendiendo que estaba presenciando no solo una revelación artística, sino un momento histórico que redefiniría el mercado del arte en España. Don Ricardo se atrevió a interrumpir. ¿Cómo logró identificar todas estas falsificaciones durante su tiempo en las calles? Ricardo sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. Miguel, cuando pierdes todo lo material, descubres que lo único que realmente posees es tu conocimiento. Cada obra falsa que veía en galerías y museos era como una afrenta personal. Comencé a catalogarlas mentalmente, a investigar sus orígenes, a rastrear la red que las había creado. Carmen se adelantó desde su mesa. Señoras y señores, durante estos meses he tenido el privilegio de conocer al verdadero Ricardo Vázquez de Mendoza. Este hombre no solo recuperó su identidad, la purificó. Los años de adversidad lo convirtieron en alguien aún más sabio y compasivo. Jordi Puigvert desplegó un último documento sobre la mesa. Esta carta, encontrada en los archivos de Marcos Villareal tras su fallecimiento el año pasado, detalla el plan completo de la conspiración. En ella admite haber falsificado las evidencias contra don Ricardo y haber manipulado a Alejandro. Alejandro se tambaleó al leer el documento. Dice aquí que mi padre biológico no había muerto en un accidente, que Marcos lo había localizado y le había pagado para que mantuviera silencio sobre mi adopción. Ricardo sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. ¿Tu padre biológico está vivo? Según esto, sí. Marcos le pagaba una pensión mensual a cambio de no interferir en mi vida. Todo era parte del plan para mantenerme aislado y dependiente de sus consejos. La revelación añadió una dimensión completamente nueva al drama que se desarrollaba. No solo habían destruido un imperio artístico y separado a un padre adoptivo de su hijo, habían construido toda una red de mentiras que abarcaba la identidad misma de Alejandro. Una voz desde el fondo del salón gritó: ¿Dónde están ahora Marcos Villareal y Elena Santamaría? Marcos falleció el año pasado, respondió Ricardo. Elena vive en Argentina, donde estableció una galería próspera utilizando obras falsificadas con mi firma forjada. Pero eso ya no importa. ¿Cómo que no importa?, exclamó un coleccionista indignado. Nos han estafado millones de euros. Ricardo alzó la mano pidiendo silencio. Porque esta noche no se trata de venganza o castigo, se trata de sanación y verdad. Alejandro, durante estos meses he observado cómo manejas la galería. Has mantenido los estándares de calidad que yo te enseñé. Tu integridad nunca se vio comprometida, solo tu información. Pero las falsificaciones en mi galería fueron infiltradas gradualmente por Marcos y Elena a través de intermediarios confiables. Tú las aceptaste porque confiabas en la cadena de autenticación que ellos habían establecido. No eres culpable de fraude, hijo. Eres víctima de una manipulación sofisticada. Don Emilio golpeó el suelo con su bastón. Entonces, ¿qué propones que hagamos ahora, Ricardo? Propongo que reconstruyamos lo que fue destruido, declaró Ricardo con voz firme. Que utilicemos esta revelación no para destruir más vidas, sino para limpiar el mercado del arte y restaurar la confianza. Alejandro y yo trabajaremos juntos para identificar y retirar todas las falsificaciones en circulación. ¿Trabajar juntos?, susurró Alejandro con esperanza temblorosa. Si me aceptas de vuelta como tu padre, respondió Ricardo abriendo sus brazos. El abrazo que siguió resonó por todo el Palau como el acorde final de una sinfonía. 3 décadas de dolor, traición y malentendidos se desvanecieron en ese momento de perdón y reconciliación. Los asistentes irrumpieron en aplausos espontáneos, muchos llorando abiertamente al presenciar la transformación más hermosa posible, la de la venganza en perdón, del odio en amor, de la destrucción en reconstrucción. La noche de septiembre, que había comenzado como una subasta benéfica, se había convertido en algo mucho más poderoso, un acto de redención que cambiaría para siempre el mundo del arte en Barcelona y las vidas de todos los presentes. El mendigo había destruido un imperio de mentiras para reconstruir un reino de verdad, no a través de la venganza, sino del poder transformador del perdón y la justicia restaurativa.
El aplauso que siguió al abrazo entre Ricardo y Alejandro se extendió durante varios minutos, convirtiéndose en una ovación que parecía purificar el ambiente cargado de tensión. Cuando finalmente se calmó, Ricardo se dirigió una vez más al micrófono, pero ahora su voz tenía un tono diferente. Ya no era la del hombre que había venido a exponer mentiras, sino la del maestro que estaba listo para reconstruir sobre cimientos de verdad. Señoras y señores, comenzó con voz serena, lo que han presenciado esta noche es solo el comienzo de un proceso de sanación que beneficiará a toda la comunidad artística de España. A partir de mañana, la Galería Herrera se convertirá nuevamente en la Galería Vázquez de Mendoza e Herrera, un nombre que representará la unión entre tradición y renovación. Alejandro se enjugó las lágrimas y tomó el micrófono. Mi padre tiene razón. Durante años he llevado el peso de una culpa que no comprendía completamente. Ahora entiendo que mi destino nunca fue reemplazarlo, sino continuar su legado junto a él. Miguel Santos alzó la mano desde su mesa. Don Ricardo, ¿qué pasará con mi investigación? He documentado irregularidades que van más allá de Barcelona. Tu trabajo será fundamental, Miguel, respondió Ricardo. Necesitamos un registro académico completo de todo lo que ha ocurrido. Tu tesis doctoral se convertirá en el documento oficial que ayudará a otros investigadores a identificar patrones similares en otras ciudades. Carmen se acercó al estrado, emocionada hasta las lágrimas. Ricardo, verte recuperar no solo tu identidad, sino tu familia es el regalo más hermoso que he recibido en mi carrera como trabajadora social. Carmen, respondió Ricardo con gratitud profunda, sin tu apoyo y fe en mí, esta noche jamás habría sido posible. Me diste algo más valioso que un techo. Me devolviste la esperanza de que la dignidad humana puede sobrevivir a cualquier adversidad. Don Emilio se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Ricardo, hijo mío, quiero que sepas que mi casa y mi corazón siempre estuvieron abiertos para ti. Si hubiera sabido que estabas vivo, lo sé, Emilio, pero era necesario que este proceso se desarrollara así. Trabajaremos para autenticar cada pieza cuestionable y, cuando sea posible, ayudaremos a los propietarios a recuperar su inversión a través de seguros o conexiones con el mercado legítimo. Jordi Puigvert añadió, además, utilizaremos las técnicas de restauración más avanzadas para convertir este proceso en una oportunidad educativa para toda la industria. Ricardo observó el rostro de cada persona presente, leyendo sus expresiones con esa habilidad especial que había perfeccionado durante años de supervivencia. Solo enfrentando la verdad completa, podíamos sanar completamente. Una voz desde el auditorio preguntó, ¿qué pasará con los coleccionistas que poseemos obras falsificadas? Alejandro respondió, estableceremos un programa de intercambio ético. Vio alivio en algunos, preocupación en otros, pero sobre todo vio esperanza. La comunidad artística de Barcelona acababa de presenciar algo extraordinario, la posibilidad de que la verdad y la justicia prevalecieran sin destruir vidas inocentes. Hay algo más que deben saber, continuó Ricardo. Durante estos 2 años en las calles, no solo catalogué falsificaciones, también identifiqué tesoros perdidos, obras maestras que han estado ocultas en colecciones menores o malinterpretadas en inventarios antiguos. La galería renovada no solo eliminará lo falso, también revelará belleza auténtica que había permanecido invisible. Un murmullo de expectación recorrió el salón. La idea de que el resurgimiento de Ricardo pudiera llevar a descubrimientos artísticos positivos añadía una dimensión completamente nueva a la noche. Don Emilio sonrió por primera vez en la velada. ¿Estás sugiriendo que tu tiempo en el exilio te permitió ver cosas que habías pasado por alto cuando estabas en la cima? Exactamente, respondió Ricardo. La adversidad me enseñó a ver más allá de las apariencias superficiales. Ahora puedo identificar no solo lo que es falso, sino también lo que es auténticamente valioso, pero subestimado. Carmen tomó el micrófono una última vez. Señoras y señores, lo que han presenciado esta noche demuestra que la verdadera riqueza no reside en lo que poseemos, sino en quienes elegimos ser cuando enfrentamos la adversidad.
Ricardo Vázquez de Mendoza no solo recuperó su nombre, se convirtió en un ejemplo de que la dignidad humana es inquebrantable. Los asistentes comenzaron a levantarse espontáneamente, no para marcharse, sino para acercarse a Ricardo y Alejandro. Uno por uno, coleccionistas, artistas, críticos y mecenas se formaron en una línea informal para expresar su respeto y solicitar orientación sobre sus propias colecciones. La subasta benéfica había sido oficialmente cancelada, pero algo mucho más valioso había ocurrido. La comunidad artística de Barcelona había redescubierto su brújula moral. Las obras que iban a ser subastadas permanecieron expuestas, no para ser vendidas, sino para ser reexaminadas bajo la nueva luz de conocimiento que Ricardo había traído consigo. Mientras la noche avanzaba y las conversaciones se multiplicaban por todo el Palau, 3 generaciones de la comunidad artística barcelonesa se unían en un propósito común: reconstruir un mercado basado en la autenticidad, la transparencia y el respeto mutuo. La venganza silenciosa de Ricardo Vázquez de Mendoza había culminado no en destrucción, sino en la reconstrucción más hermosa posible, la de una comunidad que había redescubierto sus valores fundamentales a través del perdón, la verdad y la esperanza de un futuro más íntegro. Cuando las luces del Palau de la Música comenzaron a atenuarse en las primeras horas de la madrugada, Barcelona había sido testigo de una transformación que resonaría durante generaciones. La historia del mendigo que destruyó un imperio para reconstruir algo aún más valioso se convertiría en leyenda, pero para quienes la vivieron fue simplemente la noche en que la justicia y el amor triunfaron sobre el engaño y la venganza. 6 meses después de aquella noche transformadora en el Palau de la Música catalana, Barcelona había experimentado una revolución silenciosa en su mundo artístico. La primavera de 2024 encontró a la ciudad con un mercado del arte completamente renovado, donde la Galería Vázquez de Mendoza e Herrera se había convertido en el símbolo de una nueva era de transparencia y autenticidad. Ricardo caminaba por las calles del barrio gótico con paso firme y elegante, visitando el mismo recorrido que antes hacía como indigente, pero ahora con un propósito completamente diferente. Ya no buscaba sobrevivir, ahora ayudaba a otros a redescubrir tesoros ocultos en sus propias vidas. Su transformación había inspirado un movimiento que trascendía el mundo del arte. El albergue municipal donde había vivido durante 2 años se había convertido en el Centro Ricardo Vázquez de Dignidad y Oportunidades, dirigido por Carmen Jiménez. El lugar ya no era solo un refugio temporal, sino un espacio donde personas en situación vulnerable podían redescubrir sus talentos y reconstruir sus identidades con dignidad. Don Ricardo, lo saludó María, una antigua residente que ahora trabajaba como coordinadora del centro. Tenemos 3 nuevos casos de personas con conocimientos especializados que han perdido sus identidades profesionales. ¿Podría hablar con ellos? Por supuesto, María, respondió Ricardo con la sonrisa cálida que había recuperado. Cada historia de redescubrimiento es un tesoro más valioso que cualquier obra de arte. En la galería renovada, Alejandro supervisaba la instalación de una nueva exposición titulada Autenticidad revelada, Tesoros redescubiertos de Barcelona. La muestra presentaba obras que habían estado ocultas en colecciones menores durante décadas, identificadas por Ricardo durante su proceso de catalogación sistemática de la ciudad. Miguel Santos, ahora doctor Miguel Santos, tras defender brillantemente su tesis doctoral sobre falsificaciones artísticas y reconstrucción ética del mercado del arte en el siglo XXI, trabajaba como curador asociado de la galería. Su investigación había sido publicada internacionalmente y había inspirado reformas similares en otras ciudades europeas. Alejandro, comentó Miguel mientras ajustaba la iluminación de un pequeño óleo recientemente autenticado, esta pintura estuvo colgada en una cafetería del Born durante 20 años. El propietario no tenía idea de que poseía un auténtico Ramón Casas. Eso demuestra lo que mi padre siempre decía, respondió Alejandro con orgullo evidente. La verdadera belleza no depende del reconocimiento social, sino de su esencia intrínseca. Don Emilio Castilla, ahora de 82 años pero más vigoroso que nunca,
había donado su colección completa a un nuevo museo público que llevaba el nombre de Museo de Arte Auténtico Emilio Castilla Ricardo Vázquez. Las 3 falsificaciones identificadas en su colección habían sido reemplazadas por obras genuinas que Ricardo había localizado en el mercado internacional. Mi nieta Elena ha aprendido más sobre autenticidad artística en estos 6 meses que en todos sus años de carrera, comentó don Emilio durante la inauguración del museo. Ricardo no solo recuperó su imperio, creó algo mucho más valioso, un legado educativo. Elena Castilla, la joven galerista, había desarrollado una relación especial con Ricardo, considerándolo su mentor en el arte de identificar no solo la autenticidad técnica, sino la integridad humana detrás de cada transacción artística. Carmen había expandido su trabajo más allá del albergue. Su programa Dignidad Invisible identificaba personas con talentos ocultos en situaciones de vulnerabilidad social, ayudándoles a reconstruir sus identidades profesionales. 3 exingenieros, 2 maestros jubilados y una química habían recuperado sus carreras gracias al modelo desarrollado a partir de la experiencia de Ricardo. Lo que aprendí de Ricardo, explicaba Carmen en conferencias internacionales sobre trabajo social, es que la identidad verdadera de una persona nunca se pierde realmente. Solo se oculta bajo capas de adversidad que pueden ser cuidadosamente removidas. Jordi Puigvert había establecido el Instituto de Autenticación Artística Ricardo Vázquez, donde técnicas forenses avanzadas se combinaban con el conocimiento tradicional para crear el estándar más riguroso de Europa en verificación de obras de arte. Su trabajo había ayudado a identificar y recuperar más de 200 obras falsificadas en todo el continente. La historia de Ricardo había trascendido las fronteras del arte. Universidades de toda Europa estudiaban su caso como ejemplo de resiliencia, perdón y reconstrucción ética. Psicólogos analizaban su proceso de sanación, mientras que escuelas de negocios examinaban cómo había transformado la adversidad en oportunidad. En una tarde dorada de primavera, Ricardo se reunió con Alejandro en la terraza de la galería, observando el movimiento de turistas y locales por las calles históricas de Barcelona. La vista incluía el albergue transformado, el nuevo museo y las múltiples galerías que ahora seguían sus estándares de autenticidad. «Padre», dijo Alejandro, utilizando la palabra con la naturalidad que solo el tiempo y el perdón pueden restaurar, ¿alguna vez imaginaste que tu caída llevaría a algo tan hermoso? Ricardo reflexionó antes de responder. «Alejandro, durante esos 2 años en las calles aprendí que las pérdidas aparentemente devastadoras pueden ser semillas de transformaciones extraordinarias. No busqué venganza, busqué comprensión. Y la comprensión me llevó al perdón, que fue lo que realmente me liberó. ¿Y ahora qué sigue? Ahora seguimos construyendo», respondió Ricardo con la sabiduría de quien había tocado fondo y resurgido. «Cada día hay nuevas historias de autenticidad esperando ser descubiertas, tanto en el arte como en las personas. Nuestro trabajo apenas comienza». Esa noche, mientras Barcelona se iluminaba con sus luces nocturnas, Ricardo escribió en su diario personal las palabras que se convertirían en el epitafio de su extraordinaria aventura. La venganza más poderosa contra la injusticia no es la destrucción de quienes nos dañaron, sino la construcción de algo tan hermoso y auténtico que haga que el mal pierda todo su poder. Hoy Barcelona es más bella no porque yo haya destruido un imperio de mentiras, sino porque juntos hemos construido un reino de verdad. La historia del hombre que perdió todo para encontrar lo esencial había terminado, pero la leyenda del poder transformador del perdón, la autenticidad y la dignidad humana apenas comenzaba a inspirar a generaciones futuras en Barcelona y más allá.